Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de la paradoja o de los milagros en general. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video. Hacer estas cosas ayudan al canal a crecer y esto definitivamente es muy positivo para el canal y se los agradezco mucho. También no olviden de seguirme en X y pondré la dirección aquí en la parte de abajo también. En cuanto a las notas del programa, si quiero añadir una información adicional, lo que voy a hacer es que voy a hacer referencia a ello en la parte de abajo y ustedes pueden ir, pausar y ver las notas si quieren, o al final del video pueden ir a leer las notas si les interesa indagar un poco más en alguno de los puntos que estoy haciendo en el video. Así que las paradojas. Aparte de la concepción misma de la paradoja, que etimológicamente proviene de una incoherencia, se podría decir, entre una concepción o una idea y una aparente realidad, hay una situación mucho más interesante en cuanto a esta idea y es la creación misma. Según la concepción teológica, la creación en sí es un marco de existencia de todas las criaturas de Dios. Según la teología natural, que es el fundamento de casi todos los sistemas abrahámicos, toda la creación misma, los animales, las leyes de la naturaleza, la química, la biología, la física, todo esto son las estructuras fundamentales de la vida misma y son las reglas y las leyes que fundamentan nuestro diario vivir. Y Dios, si una persona es teísta, es el que fundamentó estas reglas y leyes para que sus criaturas puedan convivir, existir y comunicarse. Si la persona es atea, pues simplemente acepta que existen reglas y leyes de la naturaleza, es simplemente que está tratando de obviar la conclusión de que tiene que haber algún tipo de origen y que ese origen es Dios, o por lo menos un origen metafísico. Ya yo he hecho bastantes videos del tema en cuanto al ateísmo y cuán incoherente es en cuanto a esta perspectiva, y pueden ver esos videos si les interesa. Aquí yo lo que estoy hablando es principalmente de estas leyes y estas reglas y cómo en relación con nuestra existencia confligen con el concepto de los milagros, porque toda persona que cree en Dios o es teísta cree en dos ideas que parecen ser paradójicas. Una sería que Dios creó la naturaleza con leyes y reglas para que nosotros existamos dentro de ella, pero simultáneamente plantean que Dios rompe estas reglas para comunicarse o para de alguna manera exemplificar su poder. Y esto es paradójico porque tenemos un Dios que está creando unas leyes y después las rompe específicamente para propósito X o Y. Pero si uno acepta las premisas básicas de la teología natural, entonces un Dios que hace tal cosa es un poco confuso, porque si Dios se quiere comunicar con las leyes naturales y después Dios las rompe, esto implicaría un caos. Porque si Dios necesita comunicarse con las leyes y además se tiene que comunicar con el rompimiento de las mismas leyes, pues entonces ¿con qué tipo de Dios estamos bregando? O sea que ahí está, en resumidas cuentas, la paradoja. La realidad es que anterior a la creencia de la teología natural, que proviene de los griegos, y los cristianos en el occidente la fueron adoptando lentamente. Digo el occidente porque los ortodoxos en el este no aceptan la teología natural como fundamento, así que ellos no tienen esta problemática de la misma manera. Pero al occidente aceptar esta premisa pues crea uno de estos problemas, porque en vez de ver la naturaleza simplemente como el enmarque básico de la existencia, o sea, Dios manifiesta la realidad material que vivimos, todo lo que podemos analizar de forma científica, que le podemos llamar leyes de la naturaleza, donde podemos manifestarnos, vivir, comer, existir, etc. Pero no necesariamente está diseñado con el propósito de comunicarse o explicarse como Dios a sus criaturas, sino que simplemente son las reglas del juego. Es como un reloj. Dios crea el reloj, crea los mecanismos del reloj, pero el relojero puede parar el reloj, puede moverlo, acelerarlo, puede echarlo para atrás, o sea, tiene control de ese reloj. Y pues obviamente la criatura, cuando está observando y viviendo el reloj, la alteración de la regularidad del reloj
es considerado un milagro o una violación de las reglas del reloj. Pero Dios nunca tuvo la intención de que la secuencia de reloj consistente fuera su manera de comunicación. Y se resuelve la paradoja en cierto aspecto. Pero si vemos la realidad y la creación como una maquinaria que su propósito principal es la comunicación divina, entonces los milagros son muy problemáticos, porque Dios está de forma arbitraria alterando las reglas para decirnos algo. Otra forma de manejar este problema que uno puede encontrar en los teólogos tradicionales cristianos es que el propósito de los milagros o de las mismas paradojas es comunicar el poder absoluto que Dios tiene sobre la existencia. O sea que Dios crea la naturaleza de forma coherente, organizada, estructurada, con leyes, etc. Pero entonces Dios, por su soberanía total, violenta estas reglas para exemplificar su poder y lograr comunicar a sus criaturas de que sí, yo diseñé este sistema de una forma organizada, pero yo tengo una soberanía tan poderosa que yo puedo romperla. Y eso en aspectos humanos es fácil de entender, porque si yo hago una corporación y yo creo unas reglas para los empleados, pero yo como dueño puedo hacer lo que me dé la gana porque es mi compañía, pues yo estoy demostrando mi poder. Yo le digo a mi empleado, tienes que entrar aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche, y yo puedo llegar al mediodía si me da la gana porque yo soy el dueño. Y yo puedo alterar esas reglas. Yo puedo venir una mañana y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante van a entrar a las 11 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. Pues eso es mi decisión, mi soberanía, mi poder ejecutado y manifestado en mi corporación. Y todo el mundo sabe que el dueño puede hacer lo que quiera en ese sentido. Por lo tanto, la regla está diseñada con un propósito de romperla para demostrar que como dueño de dicha empresa yo tengo la capacidad de poder. Claro, esto crea otras paradojas y otros problemas, porque eso implicaría que Dios es un ente arbitrario que está haciendo un tipo de juego con sus criaturas de manifestaciones de poder con el mero propósito de demostrar el poder. Esto es lo que usualmente genera las críticas que se le hacen a Dios de los agnósticos y ateos, de que Dios es un soberbio abusador que utiliza sus poderes como un tipo de tirano autócrata, sin ninguna razón más allá de abusar de sus poderes. Así que ahí está una de las problemáticas. Otra forma de manejar ese problema es plantear de que en ningún sitio en las escrituras abrahámicas se plantea de que Dios creó el universo de una forma coherente necesariamente. O sea, hay una presuposición de que la repetición y la aparente armonía de la existencia es constante y absoluta. Y esto es un error que muchas personas cometen, porque la mentalidad científica se fundamenta no en probar leyes absolutas, porque no lo pueden hacer por el problema de inducción, que es el problema de que uno no puede observar un mismo evento de forma constante y de forma permanente de manera ilimitada. Y el problema de inducción es un problema serio en la ciencia, porque yo lo único que puedo decir como científico es una probabilidad de que los planetas se van a mover de esta manera, una probabilidad de que esta ley de la naturaleza es así, siendo observada múltiples veces, pero yo no puedo de forma definitiva decir que siempre es así, porque hay una posibilidad que no siempre sea así. Y esto se discutía en el mundo griego con el ejemplo del perro en el parque, de que si uno se sentaba en un parque todos los días a las 11 de la mañana se aparecía un perro, pues alguien podía sentarse y decir, es una ley de la naturaleza que a las 11 de la mañana en este parque siempre aparece un perro. Pero claro, uno tendría que estar observando en ese parque a las 11 de la mañana por años a ver si eventualmente el perro no aparece. Pero llega un punto que si uno lo observa por un año o 2 años, va a depender, es arbitrario. Si el científico decide o el filósofo, bueno, vamos a decir que si este perro se aparece aquí por 5 años consecutivos, pues podemos decir que es una ley de la naturaleza, de que hoy siempre hay un perro que se aparece aquí a las 11 de la mañana. Y entonces se convierte en una ley. Sin embargo, es bastante claro que el problema radica en que yo no puedo verlo en 6 años, 7, 8. Hay una limitación, y es muy probable que si yo me quedo ahí 8 o 10 años, a lo mejor ningún perro aparece. Entonces se rompe esa regla de naturaleza. Sería un milagro entonces que el perro no se aparezca en el 8º año.
ejemplo básico, pero es para demostrar el problema de inducción en general. Y cuando uno estudia las escrituras abrahámicas, en ningún sitio uno lee de que Dios creó la naturaleza de una forma específica, observable, y de que el quebrantamiento de esto de alguna manera es un quebrantamiento de alguna regla o ley, sino que a través de las escrituras uno puede ver que constantemente cosas están pasando que parecen ser contra natura y que violentan perspectivas o axiomas básicos de la existencia. Y uno podría decir que Dios diseñó el mundo así, que incluye estos actos que son milagrosos, pero simplemente parecen ser milagros por la forma que los observamos, que están fuera de lo común, pero necesariamente implicarían violentaciones de nada. Jesucristo caminar por encima del agua, o multiplicar los panes, o el maná cayendo del cielo a los hebreos en el desierto, pues aparenta ser algo contra natura. Sin embargo, en ningún sitio en la Biblia dice que es contra natura, o sea que no está rompiendo, violentando algo, sino que siempre algo fuera de lo común, pero si necesariamente algo fuera de lo común es una violentación de una ley. Esta perspectiva de la ley de la naturaleza es bastante moderna. En mi opinión, esa es la mejor manera de manejar esta aparente paradoja de los milagros y la creación en el mundo abrahámico, cristiano, islámico, etc. En el mundo védico, en el mundo del Sanatana Dharma, es interesante porque la concepción de la existencia misma es vista como un lila o un pasatiempo. Por lo tanto, ya ahí se presupone de que no existe realmente unas reglas muy establecidas y claras de la naturaleza, sino que todo lo que aparenta ser una regla y las cosas que aparentan romperla son todas partes de un pasatiempo de Dios. Y que Dios en ese pasatiempo nos tiene a nosotros en ese pasatiempo jugando. Y el tiempo y el espacio es parte de un juego divino y eterno. Inclusive la concepción de Maya o ilusión tiene mucho que ver con esto, porque la concepción de Maya es que la existencia misma aparenta ser algo que no es, porque el tiempo y el espacio y nuestra percepción de la existencia en sí es falsa. No que no exista, eso es otra problemática diferente. Existe, pero es falsa en el sentido de nuestra capacidad de percibirla y entenderla, que es como un sueño que contiene ciertos elementos que son reales, pero también contiene ciertos elementos que son ilusorios, y que estos al mezclarse crean una concepción ilusoria de la realidad. Y por ende, al ser de esta manera, similar a un sueño, fluye y baila en la existencia que diríamos que tiene un contenido más real, que es el mundo espiritual, y que realmente el mundo material, el mundo del karma, el mundo del flujo de tiempo y espacio, es realmente el mundo que es ilusorio, que es un ensueño, y que la realidad misma está contenida en un mundo fuera del tiempo y el espacio espiritual, en el cual el alma simplemente es libre en aspectos de movimiento y de percepción, y no está limitado dentro de este contenido y de este mundo de eventos en secuencia. Al ser así, pues, en esa concepción metafísica, el mundo es un sueño, y por lo tanto hay cosas que aparentan ser reglas y hay cosas que aparentan no tener reglas, y las dos son coherentes dentro de esa perspectiva. Y para completar todo esto, es una manifestación interna de Dios, no es externa a Dios. Por lo tanto, no es que Dios está en un lugar y ex nihilo, de la nada, crea un mundo que sería el mundo de nuestra existencia, y en ese mundo, al crearlo como un relojero, la crea con una maquinaria, unos movimientos y por ende una secuencia, una regularidad. Las criaturas están dentro de ese mundo que Él creó de la nada, y entonces desde afuera Dios puede alterar y modificar, que es lo que hablamos anteriormente. Y de esa manera las criaturas entonces están en esa burbuja de creación, pero que tienen unas estructuras diferentes a la esencia de Dios. En el contexto védico, toda la manifestación que estamos viviendo, incluyendo esta manifestación que es ilusoria y que es un pasatiempo, es parte interna de Dios mismo. Por lo tanto, contiene una divinidad en sí, por lo tanto contiene todas las paradojas internas de un ser eterno en crecimiento y manifestación progresivamente divina, que no únicamente es absolutamente completo, pero también es absolutamente en expansión de poder, y que es una manifestación ilimitada. Por lo tanto,
todo lo que existe contiene este elemento, las almas contienen este elemento. Entonces ya ahí el mundo en sí es paradójico para la mente que está acostumbrada a una secuencia, pero que realmente no es paradójico porque es la existencia misma de Dios. Y Dios para el hombre es paradójico por su poder, por su manifestación, por su capacidad ilimitada, etc. Entonces ya ahí no existe tal cosa como un caos absurdo, sin sentido, combinado con un mundo de orden y belleza, sino que ambos bailan juntos, que son parte de toda una manifestación eterna e incomprensible, pero que es dualista y a la misma vez unitaria, que es la base filosófica y teológica principal de la escuela personalista védica. Entonces la paradoja es parte de la teología misma, pero yo estoy muy consciente que esto es una perspectiva que contiene también mucha complejidad filosófica y puede en sí ser confusa, porque al todo estar mezclado de esa manera, pues un cristiano podría plantear de que confunde demasiado Dios y la criatura y las pone en un mismo lugar. Y la realidad es que eso sí es cierto. En el mundo del Sanatana Dharma, estos conceptos sí se mezclan y sí borran la línea entre lo divino y lo creado. Mientras que en los sistemas abrahámicos se puede plantear de que hay una línea muy clara entre lo divino y lo dependiente a lo divino. Y por lo tanto, la relación entre Dios y las criaturas sí se unen a través de un puente, y ese puente en el cristianismo sería las energías de Dios y es Jesucristo como puente entre el hombre y Dios. Y que esa concepción trinitaria de Dios, de Jesucristo, que es Dios hombre, pero es más vez humano, pero tiene dos naturalezas. Por eso el mudra cristiano era dos dedos elevados en una posición de clarificar las dos naturalezas de Dios, naturaleza humana y naturaleza divina. Porque en ese concepto hay una paradoja de cómo un ente puede tener dos naturalezas, pero ser un ente. Ese elemento paradójico es el puente entre lo divino y lo material, y entonces una necesidad teológica cristiana de balancear lo paradójico con las leyes mismas de la existencia. Pero hay un requisito de entender esa paradoja, que esa separación se convierte en una unión, y por eso yo siempre digo que el cristianismo tradicional ortodoxo, una perfecta unión entre la mente occidental y la mente oriental, porque realmente lo que está ocurriendo ahí es que se está planteando las dos ideas, la idea del Vedanta, de la unión, del pasatiempo, de que realmente la paradoja no es algo atípico, sino que es algo realmente normativo. Cuando uno entiende lo más profundo teológico, esto se entiende con las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y cómo estas sí se pueden unir y puede haber una sinergia entre estos dos conceptos. Entonces ya Jesucristo une estas dos ideas y crea ese puente, y la paradoja es la metodología de comunicar esta idea. Entonces ya el cristiano puede manejar la paradoja sin que sea quebrantante. Así que, aunque hay unos elementos del abrahamismo que son problemáticos, usualmente son problemáticos porque la forma que se interpretan, no necesariamente cuando se entienden correctamente. Yo pienso que el occidente se desvió de las concepciones cristianas originales que negaban la teología natural a favor de una concepción unitaria, abierta a la paradoja, que unía lo divino y la existencia material de una forma muy hermosa y balanceada, en la cual entonces el ser humano puede aceptar la paradoja mientras que simultáneamente admite la existencia objetiva de la realidad material, y puede aceptar de que la creación misma fue hecha de una manera no únicamente balanceada y armoniosa, sino también de una forma paradójica, con un propósito de comunicar de que la existencia es la deificación del ser humano en colaboración con el Creador para unirse y no mantenerse eternamente separados, sino que crear una fusión. Y si uno lo ve de esa manera, entonces ya la creación misma no es simplemente una máquina, ya sea el ateo mismo que lo ve como una máquina sin sentido, o una máquina con sentido, pero con un divorcio muy fuerte entre el ser humano y Dios, sino que ve todo como un baile, un pasatiempo
divino en el cual estamos buscando la manera de unirnos. Entonces ya los ritos religiosos, la meditación religiosa, la oración y la sinergia se convierte en el propósito mismo espiritual y no simplemente una cosa que hacemos de forma mecánica para lograr milagros que nos salven de problemas. Dios, ayúdame con este problema que tengo, es un problema serio, que no veo forma humana esa forma de ella. Dios, por favor, un milagro. Rompe las reglas de la naturaleza, rompe las reglas de la justicia para que me ayude a resolver este problema. No, hay una cooperación que es necesaria y todo esto está unido, no son dos realidades separadas. Y entonces podemos vivir con la paradoja y la paradoja se convierte en nuestra metodología de salvación misma. Yo pienso que eso como concepto es un milagro en sí. Y entonces la magia de esto es muy poderosa. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante y si quieren que expanda más sobre el tema me dejan un comentario y yo con mucho gusto continúo por esta vereda. Es un aspecto de la teología que a mí me gusta mucho porque en el mismo ocultismo se habla de la paradoja, pero se obsesiona mucho con el sinsentido de la paradoja y no necesariamente en la armonía y la belleza de la paradoja y cómo esta funciona realmente para enaltecer el alma y no simplemente confundir o ser algo creativamente interesante. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video. Realmente se los voy a agradecer. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.